Bueno, se me trabó la lengua. Carlos Melconian, dije cualquier cosa, allí en el Coloquio Industrial en Córdoba, ironizando acerca de los argentinos y sus dineros en el exterior. Cambiamos de tema, vamos a plantear otro tema de la Argentina envejecida y los efectos colaterales que tiene en la política y en la economía. Estamos con Gladys Macé, muchísimas gracias Gladys por estar aquí. Gladys es la directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Gladys, hoy en día la situación de la pirámide poblacional de Argentina, ¿cuántas personas mayores de 60 años, qué porcentaje hay? A ver, de acuerdo al último censo nacional, aproximadamente es el 10% de la población censada, es decir, unos 4 millones de personas que tienen más de 65 años y más. 65. Ahora, este es un proceso que en realidad no es solamente un fenómeno de la Argentina, sino que mundialmente todas las poblaciones lo están atravesando. Entonces, ¿alguna población como la India, por ejemplo, también? ¿O China? A ver, todas las poblaciones por igual. Este es un fenómeno que es el producto de lo que conocemos como proceso de transición demográfica, que comenzó inicialmente en países europeos como Inglaterra, Francia, a mediados del siglo XVIII, y que es producto del descenso de los niveles de natalidad y de mortalidad en la población. Claro, se vive más y nacen menos chicos. Claro, ahora, en realidad, como el tema de la pirámide de población es una situación relativa de cada grupo de edad, lo que en realidad está generando lo que denominamos envejecimiento demográfico, que es el incremento de la población de 65 años y más en el total de la población, es la baja en la natalidad y la fecundidad. Claro. Porque si siguen haciendo chicos se compensa la longevidad. Claro, pero acompañada de una mayor ganancia de años a la vida. Claro. Pero está demostrado que si se hubiera seguido teniendo, si las mujeres hubieran seguido teniendo la misma cantidad de hijos, este proceso no se hubiera dado de la forma en la que lo estamos viviendo. Claro, la longevidad está sucediendo, pero se habría compensado con mayor cantidad de nacimientos. Lo que está sucediendo ahora, el problema es que nacen menos chicos. Ahora, en un país como yo pensaba en estos países de poblaciones de miles de personas, China o India, ¿pasa lo mismo? ¿Nacen menos chicos? En todos los países por igual, inclusive en los países africanos, y en realidad este efecto, tal vez el país que es el ejemplo es Japón, ¿sí? Porque en realidad está relacionado con el desarrollo socioeconómico también. La inserción de la mujer en el mercado de trabajo. Y un cambio en la concepción del... ahora las mujeres, por ejemplo, tienen sus hijos a edades más tardías. Tienen menos hijos también. Tienen menos hijos. O bien deciden no tener hijos, porque su objetivo en la vida pasa por una carrera profesional o laboral. Y en Gran Bretaña, decías, a mitad o en el siglo XVIII, en el 1700, ¿cuáles eran las razones por las que se empieza a dar esta tendencia? A ver, en ese momento se produce lo que se llama la segunda revolución en la alimentación. La primera fue cuando pasamos de nómades a sedentarios, ¿sí? en el Nilo. Y la segunda fue a mediados del siglo XVIII, donde la población comienza a alimentarse mejor a partir de papas, tubérculos. Y eso, ese aspecto en particular beneficia que al estar mejor nutrida la población más joven pueda continuar viviendo más años, y también que las mujeres puedan llegar a término a dar luz a sus hijos. Entonces es un... Pero eso no implicaría, Gladys, que nacen más hijos, que crece entonces el porcentaje de niños en una pirámide. En esa instancia
Sí, sí. esperar a que... No, sí, decime. En Contame. esa instancia, justamente, la transición demográfica se inicia con un descenso de los niveles de mortalidad, Ujú. pero la fecundidad se mantiene estable. Ah, ahora entiendo. Entonces, La alimentación afecta a la longevidad, o sea, se frena la mortalidad. se frena, disminuye el Claro. nivel de mortalidad. Sí, sí. Eso que genera en Europa lo que se denomina, o sea, por diferencia entre nacimientos y defunciones, es un crecimiento vegetativo Claro, o natural. Claro. Intensifica el crecimiento vegetativo y que se conoce con el nombre de explosión Sí, demográfica. sí. ¿Y qué es lo que genera con posterioridad todo el proceso de migraciones Claro. internacionales o atlánticas Sí, sí. que se generaron a partir de ese momento? Ahora, este proceso no se dio en toda Europa al mismo momento. Se inició en Inglaterra, en Francia y luego pasó a países como por ejemplo España e Italia, ¿sí? En la zona Sí, sur. sí. Y luego se fue expandiendo Propagando para otras naciones. a nivel mundial. Ahora, sí, Gladys, hablas de migraciones, de inmigración. Sí. Pienso en la Argentina de la generación del 80 y principios del siglo XX, con las masas migratorias llegando de Europa, por ejemplo. ¿En qué momento la población de Argentina crece más por nacimientos y longevidad que por inmigración? Claro. A ver, Argentina jamás conoció una explosión demográfica Ajá. como la europea. Está bien. Una famosa demógrafa argentina, Alejandra Pantelides, denomina la transición demográfica no ortodoxa a la transición demográfica en la Argentina, Ajá. porque la natalidad y la mortalidad descienden en forma paralela. Ajá. Entonces, los mayores crecimientos que conoce Argentina, Sí. en términos de crecimiento total de la población, es el aporte inmigratorio Claro. de ultramar, lo que se conoce como inmigración masiva, Sí. que luego cesa en 1960, ¿sí? O sea, la gran inmigración comienza, se conoce en el siglo XIX, pero adopta sus mayores picos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cesa luego de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y a partir de allí, Argentina, o la población de Argentina, el crecimiento total se alimenta del crecimiento vegetativo. Claro. Nacimientos, muertes. Nacimientos y defunciones, Sí. exactamente. Hay un cálculo que dice que en 2025 el 25% de los argentinos va a tener más de 60 o 65 años. ¿Esta proyección es la que ustedes manejan efectivamente? A ver, esas son las proyecciones que se manejan. Ahora vamos a tener que ver los resultados del próximo censo, que va a ser en el 2020, porque, a ver, la cantidad, la situación relativa, es decir, la forma en que la población de 65 años y más convive, o sea, sí en hogares unipersonales, sí compartiendo con varias generaciones, toda esa información la obtenemos a partir de los censos de población. Ahora, hablabas de que el último censo, 2010, arrojaba un 10% de población mayor de 65 años. Han pasado ya casi 10 años. Se supone que ese número cambió significativamente, dado este comportamiento de la longevidad y de la baja tasa de natalidad. Sí, pero te vuelvo a repetir, tenemos que esperar los datos del censo. Bien. Lo que sí quería mencionarte, que tal vez estos valores totales presentan heterogeneidades, lo que es a nivel mundial, heterogeneidades por países. Y en nuestro país también tenemos poblaciones más envejecidas, como es la de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde es el 16% de la población la que cuenta con 65 años y más, y que se equipara a la población de menos de 15 años. Quiere decir que por la base de la pirámide y la cúspide de la pirámide tenemos la misma proporción de población. Más que la pirámide es un globo. Sí, una base chica, un pico chico y está engordada en los adultos de edad intermedia. Exactamente.
Pero no es así la misma realidad, por ejemplo, en Tierra del Fuego. ¿Cómo es ahí? Porque en Tierra del Fuego, de acuerdo al último censo, aproximadamente el 4% de la población total tiene 65 años y más. Gladys, en la ciudad de Buenos Aires, esta mayor peso, 16% de la población de más de 65 años, tiene que ver con un mayor poder adquisitivo y mejores condiciones de vida que se puede sostener en relación a ese poder adquisitivo. A ver, digo, ese es el distrito con mayor PBI per cápita, ¿no? Claro, pero está relacionado con las situaciones económicas, Sí. Pero ese impacto de la economía, del nivel educativo de la mujer, de la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, son todos, partes componentes del mismo fenómeno que hacen que la ciudad de Buenos Aires sea la jurisdicción con menor fecundidad del país, porque no llegamos en la ciudad de Buenos Aires a la población de reemplazo, a la fecundidad de reemplazo. Claro, la idea de una ciudad más cosmopolita donde las mujeres tienen las posibilidades de concretar sus ambiciones laborales de una manera más directa, condiciona también esta pirámide. Claro, porque son varios los componentes que van generando este proceso. La urbanización, el tipo de actividades económicas, sobre todo el incremento del nivel educativo de la mujer, ¿sí? Es lo que se considera que más impacta en este proceso del descenso de los niveles de fecundidad. Claro. Y es, en realidad todos los países que tienen que estar encarando este proceso de envejecimiento demográfico encaran la posibilidad de brindar mayores cuidados, pero para los jóvenes y para incentivar la natalidad. Claro. Es decir, el brindar meses de cuidado para el niño, no solamente para la madre, sino para... por maternidad y por paternidad compartida. Exactamente. Por ejemplo, en Japón inclusive se está disminuyendo la edad en que pueden llegar al matrimonio sin tener el consentimiento de los padres. Son diferentes modalidades, pero implica también mucho las costumbres y la sociedad en particular. Este es un tema de política pública clave, quiero decir, hay un problema previsional en Argentina, lo que le cuesta al Estado el sostenimiento de aquellos adultos que ya se han jubilado, con una población que no está, que está reduciendo sus nacimientos. Este problema se puede agravar todavía más en el futuro y en un futuro cercano. ¿Hay conciencia de la clase política sobre esto? Justamente la demografía, por lo menos el estudio de la población y las estadísticas demográficas contribuyen a alertar a la clase política, que es la que tiene que diseñar e implementar las políticas respecto de una situación que ya se viene conociendo, porque Argentina es una población envejecida. Quiere decir que el 7% de su población tenía 65 años y más a partir de 1970. Claro, ya era un tema allí. Exactamente. Entonces, en este caso y en el caso particular también de América Latina, te diría que donde las tasas de desocupación perduran, el trabajo informal también es característico en la región. Tal vez el mayor desafío es pasar del trabajo informal al trabajo formal. De tal medida de poder continuar que estas generaciones activas y productivas puedan seguir aportando a la vida de sus mayores. Claro, la idea es cierto, está bajando la tasa de natalidad en Argentina, pero hay niños y jóvenes completamente excluidos del sistema y condicionado negativamente su ingreso al mercado laboral formal, que podrían ser aportantes de ese sistema previsional. Lo que hay que lograr, si no se logra incentivar del todo la tasa de natalidad, es lograr la inclusión de los chicos que efectivamente nacen. Claro, de los jóvenes. También
A ver, yo me refiero, a veces sé que la sociedad japonesa está muy alejada de la sociedad argentina, Sí. pero también sirve como ejemplo porque ellos son quienes están atravesando el envejecimiento más Contundente. agudo, ¿no? Y en ese caso también hay una concepción en términos de que ya los 60 años para la jubilación, los 65 años para la jubilación, todavía estamos hablando de una persona activa. Claro, claro. Entonces hay un plan de acción para los ciudadanos Sí, sí, sí. que quieran continuar No es obligatorio, trabajando. No pero- es obligatorio, es voluntario. Ahora, Claro. En Japón, ¿a cuánto llega el porcentaje de personas no, mayores? ya están en 20%. 20%. Sí, 20, 21. Gladys, Sí. otra cosa que pasa en Japón es una política inmigratoria muy negativa en relación a las posibilidades de llegar a ese lugar y convertirse en residente o en ciudadano. Claro. La tasa de inmigración es bajísima, al contrario de Canadá, que compensa los bajos niveles de tasa de natalidad con una política inmigratoria muy agresiva. ¿Sería otra manera en la Argentina de compensar estos problemas, una tasa inmigratoria más alta y que privilegia a quienes llegan con chicos? A ver, sí, el fenómeno de la inmigración es justamente también utilizado Claro. para rejuvenecer Exacto. a la población y fue utilizado también por los países europeos hasta 2008. También es la situación de Estados Unidos, Claro. por ejemplo, donde allí es donde uno nota cómo el aporte inmigratorio contribuye para disminuir ese proceso de envejecimiento, que también sucedió con Sí, nuestro sí, país sí, sí, sí. hasta 1960. Sí. Pero en esas, también este fenómeno inmigratorio está ligado a la posibilidad de integración de los Claro, inmigrantes. Del trabajo formal, otra vez, para poder aportar en términos formales. Exactamente, ¿no? pero son varias las Claro, vías. Claro, ¿no? interesante, sí. Y última cuestión, Gladys, en la discusión de políticas previsionales que se han intentado en la Argentina, ¿hay consultas sobre estos temas a los especialistas en poblaciones y en demografía? A ver, en general las consultas se realizan, o por lo menos las recibimos Sí. apenas implementado el censo y cuando salen los primeros resultados, porque justamente es cuando podemos observar las diferencias en las estructuras y las composiciones Claro. de la población, Claro. que es diferente a cuando uno trabaja con proyecciones, estimaciones. Claro. Los datos son los de los censos. Exactamente. Bueno, el año que viene va a ser clave para eso. Tal Muchísimas cual. gracias, Gladys Marcel, Gracias. por estas precisiones en torno a la pirámide poblacional de Argentina y el envejecimiento. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.